Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios y continuando con el libro de Esther, ahora en el capítulo 8, y el tema se llama "Y los muros cayeron". La pecaminosidad universal que se manifiesta de manera poderosa en planes de intriga y en acciones de traición no es diferente ahora de lo que fue cuando Amán planeó la destrucción de los judíos de la antigua Persia. Pero gracias a Dios hay una fuerza que es aún más poderosa y que se levanta contra tal iniquidad. La justicia divina que se opone, le pone freno y bloquea los planes perversos diseñados por los inicuos. Esos actos de justicia son llevados a cabo por personas como Mardoqueo y Esther. A lo largo de toda la historia, esos nombres cambian y sus hechos heroicos son diferentes, pero su efecto sigue siendo el mismo. El bien prevalece siempre al final sobre el mal. Prevaleció en el tiempo de Esther y prevalecerá también en el nuestro. Se pueden construir muros de maldad tan altos y tan anchos que nos preguntamos si permanecerán para siempre. Pero es aquí donde la historia nos ayuda. Todos los muros caen al final. Las palas de los arqueólogos continúan desenterrando los muros caídos de los grandes imperios del mundo. Faraón, ese antiguo y aparente impenetrable muro, se vino abajo por el poder del Dios vivo. La ciudad amurallada de Jericó, a simple vista, esa era una estructura impresionante de piedra, pero nada en la presencia del Dios vivo. No era algo imposible para Dios. Josué 6:20 nos habla acerca de ese muro donde dice: y el muro se derrumbó. Los muros de Jerusalén parecían tan formidables, tan fuertes, pero Nabucodonosor echó abajo esos muros. Los muros del reino de Babilonia fueron conquistados durante el reinado de Belsasar. Todos los muros caen al final, hasta los nuestros y también los muros levantados contra nosotros. Al fin de cuentas, Cristo es quien vence. Y podemos leer Efesios capítulo 2, versículo 14, que nos dice de esta manera: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No hay un muro tan grande que sea más grande que Dios. Oremos. Dios, en esta mañana ponemos en tus manos nuestras vidas, y gracias por la vida que nos das, y gracias por sostenernos hasta este día en los momentos duros y difíciles, y sabemos que en ti podemos tener fuerza, podemos salir adelante. Bendice tu palabra y trae bendición a través de ella a nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, en primer lugar veremos aquí los muros que cayeron en el tiempo de Esther, y aquí vamos a ver 3 muros. Primero, el muro de un corazón inconmovible. Y no hay un corazón tan duro que Dios no pueda cambiarlo. Podemos ver el capítulo 8, versículo 1 de Esther. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y podemos preguntarnos aquí, ¿está en realidad sucediendo esto? Conociendo al rey Asuero, este hombre tan poderoso, y ahora actuando de esta manera, dice el versículo 2, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Este hombre tan poderoso que se deshizo de su esposa porque no atendió al llamado de él,
decidió elevar a Amán y le dijo, aquí está mi anillo, es como decirle, aquí está mi tarjeta de crédito, úsalo como tú quieras, pero de repente, este es el hombre que sufre un cambio de mente. Dice el versículo 3, volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Asuero le entrega las propiedades de Amán a Ester. Y aquí podemos ver que ningún corazón es tan duro que Dios no pueda penetrarlo y ninguna voluntad tan obstinada que Él no pueda dominarla cuando lo desea. Nadie es rival para el Dios vivo. Y podemos leer Proverbios capítulo 21, versículos 1 y 2, que nos dice de esta manera, 21 de Proverbios 1 y 2, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, todo lo que quiere lo inclina, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Imagine otro nombre en ese proverbio en lugar del rey. Alguien que quizá le está causando aflicción. Puede ser uno de sus hijos rebeldes ya crecidos, que dice, ¿cómo va a cambiar? Recuerde, el corazón del rey, el corazón de ese hijo rebelde está en la mano de Dios y a todo lo que quiere lo inclina. O alguien que tiene una presencia intimidante que le provoca miedo, que lo persigue, que lo quiere destruir. Una persona dura, una persona obstinada, tan duro como el granito, cambiándolo a masilla suave en las manos del Señor. Esto es posible. ¿Por qué? Porque el corazón está en la mano de Dios y Él es el que lo mueve, lo inclina a lo que Él quiere. Por eso, les decía, no hay un corazón tan duro que Dios no pueda cambiarlo. Si Dios puede cambiar el corazón de un Asuero, también puede cambiar a cualquier corazón. Usted que vive sus días intimidado, amenazado y aterrado, escuche. Dios puede tomar el corazón de cualquiera y cambiarlo, como lo hizo con el corazón de Asuero. Entonces, este es uno de los muros que cayeron en el tiempo de Ester, el muro de un corazón inconmovible, como el del rey, pero Dios obró y lo cambió. Segundo, el muro de un edicto irrevocable. No hay escrito tan indeleble que Dios no pueda borrarlo. En el 8:3 de Ester, dice, volvió luego Ester a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Amán podía haber desaparecido, pero su edicto seguía todavía vigente. Y ese era el problema con los edictos medo-persas. Una vez que eran promulgados, no podían ser anulados. Y eso es lo que nosotros podemos leer en Daniel, capítulo 6, versículos 8, 12 y 15. Veamos qué dice ahí la escritura. Daniel 6, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera
que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenancia que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, ese era el problema con los edictos medo-persas. Una vez que eran promulgados, no podían ser anulados, no podían ser quitados. Ha sido escrito y se va a cumplir. Es irrevocable. Los judíos morirán en diciembre. Así estaba escrito en el edicto. Y eso no se podía entonces quitar. Sabiendo esto, Esther, ¿qué hace? Llora a los pies de este rey Asuero. Hay veces cuando las lágrimas sinceras y tiernas de una mujer son absolutamente irresistibles. Cuando esas lágrimas son sinceras y son tiernas. Las lágrimas de una mujer pueden derretir al corazón más duro. Piense en Asuero, el poderoso rey, y ahora está con esa firmeza de atención. Dice el versículo 5, y dijo, si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedat Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Dice Esther que se escriba, pero ya estaba escrito. ¿Pero qué estaba implorando la reina Esther? Estaba implorando que el rey revoque lo que ha sido escrito. ¿Podía hacerlo? Dice el 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Esta es, en verdad, el tipo de situación que nos hace preguntarnos si hay un muro tan grueso que Dios no pueda penetrar. Veamos versículos 7 y 8. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Está diciendo el rey, aquí está la pluma. Escriban otro edicto que neutralice al anterior. ¿No es esto algo increíble? ¿Cree usted que no vale la pena oponerse a las leyes injustas? Uno dice, bueno, cuando ya el gobierno ha autorizado y ha legalizado el aborto, ya no podemos hacer nada. Aquí tenemos un ejemplo clásico del por qué debemos oponernos valientemente y luchar para defender la verdad, aunque parezca que las leyes vigentes nunca cambiarán. Leamos versículos 9 y 10. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y su lengua.
Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. El mensaje sale con el permiso del rey y es llevado por mensajeros montando los mejores caballos del reino, como se hizo con el edicto de Amán. De la misma manera en esta ocasión sucede. Ahora veamos los versículos 11 al 13. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Gracias a que el corazón del rey había sido ablandado por las súplicas de Esther, él proveyó una manera mediante la cual la ley podía quedar sin efecto. Los judíos podían protegerse a sí mismos, incluso podían matar a cualquiera que intentara atacarlos y saquear sus bienes, autorizada por la ley de Persa. Ahora veamos el 14. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. El decreto que escribió Mardoqueo fue despachado en el tercer mes. Así dice el versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, ya que esto se hizo un poco más de 2 meses después del decreto de Amán, como vemos en el capítulo 3, versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Los judíos tenían alrededor de 9 meses para prepararse para el conflicto. Maravilloso, ¿no? Y pensar que estos derechos dados a todos los judíos estaban garantizados por el mismo hombre que antes había prácticamente sellado su exterminio. Ahora yo le pregunto, ¿alguien lo persigue? ¿Hay algo contra usted que ha sido escrito y que parece irrevocable? ¿Algún artículo, algún informe, alguna demanda? ¿Tú piensas? Sí. Si usted supiera quién está detrás de todo esto. ¿Quién es cualquiera comparado con el Señor vivo? Servimos a un Dios soberano. Él es quien manda. ¿Y qué dice el Salmo 91? Un precioso versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nada es demasiado difícil para Dios. Ahora veamos Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando Dios interviene para enderezar las cosas, los resultados son maravillosos. La mentira es descubierta. Entonces no tema lo que sus enemigos puedan escribir de usted o contra usted. Eso no será eterno. Y en tercer lugar, el tercer muro, dice el muro de una oscuridad impenetrable. Otro muro que cayó. No hay un escenario tan oscuro que Dios no pueda iluminarlo. Una oscuridad había caído sobre la ciudad de Susa
y las demás provincias del reino. Cada día que avanzaba era más cerca de la muerte. Cada día que avanzaba, a los judíos se les acercaba la muerte. Pero vea bien lo que sigue. Esther capítulo 8. Vamos a ver los versículos 15 al 17. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. La oscuridad no era tan impenetrable después de todo, solo lo parecía. Porque ahora con este nuevo edicto había una esperanza. Ellos podían defender sus vidas, sus familias, sus pertenencias. Ahora yo le pregunto, ¿vive usted en un lugar de oscuridad donde la risa no hace eco en las paredes? ¿Se ha vuelto trágica su existencia? ¿Ve todo oscuro? Otros comparten el amor, usted puede ver eso, y el calor de una familia, ¿y usted? Relaciones rotas, remordimientos, culpabilidad. ¿Te enfrentas con personas amedrentadoras? Puede ser tu esposo, puede ser algún hijo, que ellos son así. Bueno, este capítulo anuncia claramente, hay esperanza. Hay esperanza. No siempre va a ser oscuro. Y no hay un escenario tan oscuro que Dios no pueda iluminar. Muros que caen en un día cualquiera. Todos los días caen muros, pero no podemos predecir cuándo caerán los suyos. Porque solo Dios puede cambiar a las personas. Solo Dios puede suavizar el corazón de las personas, como Él lo sabe hacer. Dios es el que se ocupa de derribar muros. Y vamos a ver finalmente aquí, en la aplicación, el muro puede ser su propia voluntad rebelde. Tal vez usted puede decir, esto es lo que haré y lo haré pase lo que pase. Nadie se me va a atravesar en el camino. El muro puede ser su propia voluntad rebelde. Tozer decía, dudo que Dios pueda bendecir mucho a un hombre antes de quebrantarlo profundamente. Su voluntad rebelde no puede intimidarlo a él, no puede intimidar a Dios. Aunque a usted le resulte doloroso, Él lo pondrá de rodillas. Algunos de ustedes son hijos de Dios, pero por la manera como viven su vida, pocos lo creerían. Porque son tan testarudos, no están dispuestos a ceder. Pero usted no es un rival para Dios. Él lo quebrantará, Él lo humillará, y es posible que hasta tenga que destrozarlo, porque Él quiere adueñarse de su corazón, de mi corazón. Y segundo, el muro puede ser un documento perjudicial. Es maravilloso cómo aflora la verdad. Eso que parecía tan inalterable, de repente da paso a la luz de la verdad. El problema es que el periodo de espera es algo espantoso para la persona cuya vida pende de un hilo. Pero tenga confianza, anímese. Veamos Salmo capítulo 30, versículo 5, y nos dice de esta manera:
porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Las personas que sufren logran una perspectiva de la vida que no tienen las que no han padecido. Ahora vayamos al Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y el 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esto funcione en mí? Bueno, lo que usted necesita es tanto la presencia del Salvador como la perspectiva de la cruz viva y actuante en su vida. Necesita la presencia del Salvador allí en su vida, pero necesita contemplar la cruz, lo que nuestro Salvador sufrió, y eso nos anima, eso nos da esperanza para continuar adelante en medio de las situaciones difíciles, porque si no vamos a caer en la amargura, en la depresión. Pero saber cuánto sufrió el Señor por nosotros, cuánto tuvo que hacer para lograr la salvación, lograr la vida eterna, tuvo que morir. Bueno, el hecho de contemplar eso nos da fuerza, nos da ánimo para seguir adelante. Quiero terminar leyendo el versículo 17 de Esther 8. Dice, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esa alegría, ese gozo desbordante atrajo a otros. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en nuestra vida para dar testimonio. Ciertamente hay momentos muy duros, muy difíciles, hay sufrimiento, pero la fe en el Señor nos sostiene, y aún en medio de las situaciones difíciles podemos tener el gozo del Señor. Santiago decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y para tener sumo gozo en las diversas pruebas, eso solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo viviendo en su corazón. Algo que los que no tienen a Cristo en su corazón no lo comprenden. Pero es que la razón de nuestro gozo no es la circunstancia. La razón de nuestro gozo es una persona, y es Jesucristo. Y los muros cayeron, y así como cayeron en el tiempo de Esther, en el día de hoy siguen cayendo. Entonces sigamos afianzándonos en Dios, en su poder, en su palabra, y que Dios siga obrando en nuestras vidas y en la vida de aquellas personas que tal vez nos hacen la vida de cuadritos y decimos, Señor, ¿cuándo? Bueno, Dios tiene su tiempo, sigamos esperando en Él. Que Dios les bendiga, que Dios les consuele, que Dios les fortalezca y que Dios manifieste grandemente su poder en sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en el cual podemos ver que para ti no hay imposibilidades y puedes derrumbar cualquier muro. Ayúdanos a seguir confiando y dependiendo de ti y poder ver tu gran poder obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.